Mert por fin se ha atrevido a soltar la sopa. ¿Y sobre Afra? Nadie, pero nadie se esperaba esto. Chicos, esto es un bombazo de los gordos. Llevamos semanas, meses, años diría yo, especulando, analizando cada gesto, cada like, cada historia borrada de Mert y Afra. Que si volvieron, que si no, que si se miraron mal en un evento, un circo, vamos. Pero ahora el propio Mert, el señor Mert Ramazan Demir, ha decidido meterse en la arena y zas, ha soltado algo que nos ha dejado a todos con la mandíbula desencajada. Estaba el chico tranquilamente hablando con la prensa, ¿sabéis?, de esas entrevistas que van a hacer el paripé, y le preguntan por Afra. Lo típico, lo de siempre. Y él, en lugar de poner la muralla china, va y suelta esto. Dijo algo así como que, bueno, mejor os lo cuento con mis palabras, que luego las traducciones son un lío. Básicamente ha reconocido que sí, que siente cosas. Cosas. Por Afra. Y no la aprecio mucho, de esos que te dejan en la friend zone para siempre. No. Habló de una conexión especial, de que la ve de una manera diferente. Yo, para ser honestos, me he quedado helada. Pensaba que después de todo el drama, de las idas y venidas, del silencio, pues eso, que ya estaba todo más que cerrado. Que cada uno por su lado y a otra cosa, mariposa. Pero parece que no. Parece que el fuego, por muy apagado que lo vieran algunos, seguía ahí coleando, esperando la brisa correcta para volver a arder. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Mert, después de darle 1000 vueltas, se ha dado cuenta de que las cosas no se pueden esconder eternamente. Que si sientes algo, lo sientes. Y aunque le tenga pánico a la prensa, a las especulaciones, a los haters que siempre aparecen, ha decidido ser valiente. O quizás, más bien, ha sido inevitable. A veces la verdad se te escapa entre los dedos, ¿me entendéis? Muchos dirán que es una estrategia para promocionar algo que es puro marketing. Y sí, no voy a negar que puede haber un poquito de eso, porque, seamos sinceros, esto les va a dar un montón de portadas y de clics. Pero yo sospecho que hay algo más. Yo veo en Mert, cuando habla de ella, una sinceridad que no es fácil de fingir. Una especie de nostalgia mezclada con ilusión. Como si dijera, sí, esto pasó y todavía siento algo, y me da pena lo que pudo ser y no fue, pero quizás, solo quizás, aún hay una puerta abierta. Y lo más fuerte es que no ha dicho si hay planes de reconciliación o no. Nos ha dejado en ascuas. Ha abierto la caja de Pandora y se ha ido. Qué tío más listo o más cabrón, según se mire. Pero es que esa ambigüedad es lo que nos vuelve locos a los fans, ¿verdad? Nos da material para analizar hasta la última mota de polvo en sus redes sociales. ¿Vosotros qué pensáis de esto? ¿Creéis que Mert va en serio y que Afra podría sentir lo mismo?